esta experiencia muy particular que estamos viviendo, hay dos cositas que se ponen en juego y que tienen que ver con la sensación de inquietud que nos genera, por un lado, estar encerrados y por otro, la ansiedad que provoca, ¿no? Y sobre esto quería hablar hoy, que me parecía que era un tema muy álgido, que nos tenía todos muy comprometidos, porque es algo inclusive que nos pone ahora a los terapeutas de salud mental en un lugar crucial, que antes ocupaban los médicos, que por supuesto están en el comienzo de las filas, pero que ahora la salud mental se está poniendo muy en juego porque somos nosotros los que tenemos que devolverle ese equilibrio a las personas. Y aquí es donde se pone en juego esta doble tensión interna, donde por un lado sentimos mucho bajón, mucha falta de energía, podríamos decir que la palabra sería depresión, aunque es un poco fuerte, y por otro lado un estado de ansiedad. Y pareciera que es ridículo, porque pareciera que no se conllevan. ¿Cómo puede ser que sientas depresión y a su vez ansiedad? Si la depresión se simboliza como la falta de energía y el decaimiento, y por otro lado la aceleración es un acelere, es una inquietud. Justamente la compensación tiene que ver porque la depresión, muy por debajo de lo que todo el mundo cree que es un bajón de energía, es el bajón que cubre el exceso de tensión, ira, ansiedad, incertidumbre, impotencia, desesperación. Entonces, si figuramos y entendemos ahora que la depresión debajo, siempre recuerden lo que les digo, que la razón también es como la superficie, pero debajo está la verdadera emoción, que es la que estamos disuadiendo, que es la que estábamos tratando de desactivar, de descifrar. Si nosotros vamos más allá de la superficie, podemos encontrar lo que está hondo, muy por debajo de esa depresión, de esa baja de energía que pareciera que es lo único que se ve. Encontramos lugares de muchísima tensión que está contenida. ¿Para qué? Para evitar la explosión. Parte de esa depresión y de esa ansiedad que vivimos al mismo tiempo y que acá acabo de explicar cómo es posible, encontramos también en esta realidad una invitación al encierro, una invitación a tener que quedarnos guardados, algo que venimos experimentando desde hace muchas semanas, y que entonces lo que hace es que ese encierro provoque lo mismo, como una energía de detenimiento, pero que por otro lado siente la tensión que estamos guardando y que queremos expresar. Esa tensión, ese encierro, ese ahogo lo estamos viviendo con las relaciones con las que convivimos, con las relaciones laborales, con mucha de nuestra vivencia emocional con nosotros mismos, donde sentimos picos de emoción que suben y bajan y que se encuentran a sí mismos, chocan y nos desorbitan, nos generan sensaciones de incomodidad y de falta de entendimiento. Por un momento nos perdemos, no sabemos qué es lo que nos está pasando, qué es lo que estamos sintiendo, porque justamente el pico de emociones se desborda, se desencaja, va y viene, y ya no entendemos de qué se trata esto que estamos viviendo, que estamos padeciendo, que estamos sintiendo muy dentro nuestro. Entonces, parte de esta sensación de depresión y de ansiedad, de encierro, ahogo, y por otro lado esa sensación de querer salir desesperado de adentro nuestro, tiene que ver con algo que nos está pasando y que nos va a seguir pasando, porque esto coincide mucho con los momentos de crisis y recordemos de post-crisis. Antes de terminar, ya estamos viviendo las consecuencias del final, que serían esta sensación de depresión y de ansiedad. Ansiedad por el futuro, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a sentir? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué va a pasar con nuestras parejas? ¿Qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar con nuestras situaciones? Porque es donde la cabeza se pone en el futuro, pero por otro lado la emoción se encuentra como bloqueada y colapsada por todo este subir y bajar, por este ida y vuelta que les está dando el movimiento emocional. Entonces, muy debajo nuestro sentimos las emociones. Recuerden ese dibujo, ese diseño que yo siempre les hice imaginar, de la marea que va
una corriente que parece muy calma, la superficie para un lado, y por otro lado la contracorriente, que son nuestras emociones, que muchas veces, no siempre, van para el otro. Este no entendimiento entre razón y emoción es lo que nos genera conflicto. En el encierro uno puede generar espacios muy creativos que tienen que ver con el trabajo y con la creatividad. El trabajo, cuando me refiero a trabajo, no me refiero a un trabajo rutinario, sino al trabajo creativo, que tiene que ver con el hemisferio derecho. Recuerden que eso es mi especialidad. Las meditaciones, los vínculos amorosos, todos tienen que ver con el hemisferio derecho, que es donde guardamos las emociones y que es donde quedan unidos las situaciones con los excesos de emoción que nos generan los traumas. Entonces, en este hemisferio derecho también encontramos no solamente vidas pasadas y no solamente registros akáshicos y toda la memoria del pasado, presente y futuro, sino ni más ni menos que la creatividad. El momento creativo libera endorfinas y esas endorfinas son muy sanas y son muy saludables para nuestra vida. Entonces, hacer manualidades, que es algo que yo amo, que me lleva a mí a un lugar de mucha pureza, de mucha liviandad, de mucha frescura y expansión, o a ustedes tal vez hacer algún espacio creativo, hacer alguna terapia creativa, o si no, simplemente leer o recortar o pintar. No necesitamos hacer grandes manifestaciones, pero cualquier momento creativo, tomar simplemente lo que tengamos a mano en nuestra casa y poder hacer que nuestras manos elaboren algo con un poco de cerámica, con un poco de arcilla, con alguna receta de algo culinario que querramos hacer, pintando con marcadores, con lápiz, con lo que tengamos a mano, para poder permitirle a ese hemisferio derecho un poco de espacio, un poco de libertad, porque la creatividad es la que le permite vuelo al hemisferio derecho, es el que le permite descarga, es el que le permite expansión, amplitud y libertad. Entonces recuerden que no solamente una buena alimentación es clave en estos momentos donde seguimos muchos de nosotros encerrados, sino que un poco de ejercicio físico, como siempre hablamos, pero también lo creativo. Las manualidades son la creatividad pura y sentimos que esa descarga de energía y la devolución que nos da lo que creamos resulta ser maravilloso.